muchas gracias por la invitación a esta instancia de reflexión y de cuestionamiento de las abstracciones de la IA. Yo les voy a compartir, después del interesante bloque anterior, algunas reflexiones de una investigación que vengo desarrollando hace un par de años de manera más sistemática, que es una parte, digamos, de una investigación mayor, que es sobre genealogías de la inteligencia artificial, y que me he propuesto desarrollar con el objetivo de pluralizar ideas e historias sobre los diversos sistemas informáticos o agentes algorítmicos que han surgido desde la segunda mitad del siglo XX y que han proliferado sobre todo durante la última década, y que a veces nos lleva a una concepción un poco equivocada de pensar que la IA es un fenómeno reciente. Pluralizar las genealogías de las inteligencias artificiales puede ayudarnos, creo, a entender sus diferentes operaciones concretas, más allá de los mitos publicitarios, empresariales e incluso gubernamentales, que tienden a presentarnos el desarrollo de la IA a partir de una narrativa rutilante y homogénea, que idealiza un avance científico continuo y ascendente hacia tecnologías no solo con cierta autonomía, sino que supuestamente neutrales y objetivas, que serían además imprescindibles para el progreso humano. La contracara de este relato suele ser el catastrofismo inmovilizador de la amenaza existencial que supone el avance de la IA hacia una singularidad tecnológica. En cambio, pluralizar la IA nos permite no solo cuestionar dichos relatos, sino también imaginar simultáneamente otras formas y prácticas de diseño, implementación y aplicación de las inteligencias artificiales para un futuro próximo, donde las relaciones humanas serán, de un modo u otro, indisociables de las relaciones con agentes algorítmicos. Lo que espero entonces compartir con ustedes hoy día son algunas directrices un poco más particulares de ese marco de investigación más amplio, centrándome exclusivamente hoy en la cuestión de la llamada colonialidad algorítmica. Dicha noción ha venido siendo esbozada desde hace algunos años por distintos autores y autoras para interpretar algunas dimensiones coloniales que se manifiestan en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos, pero sin embargo hasta ahora creo que no se han discutido sistemáticamente sus potencialidades conceptuales y tampoco se ha discutido en profundidad a qué se refiere la noción de colonialidad algorítmica o a qué puede referirse. Obviamente el primer paso en esta discusión creo que implica atender al neologismo de colonialidad que, como sabrán algunos y algunas, fue acuñado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano en la década de los 90 y se convertiría en un concepto movilizador de la agenda teórica latinoamericana, particularmente a partir del grupo de estudios sobre modernidad y colonialidad durante la década siguiente, y va a marcar, creo yo, buena parte del desarrollo de un debate teórico crítico en nuestra región, que sin embargo, lamentablemente, nunca puso su acento en la cuestión tecnológica, ¿no? De todas maneras, el concepto de colonialidad del poder se origina y extiende para Quijano, ¿no?, a partir de un hecho particular que es la conquista de América, y esta sería la particularidad que la diferencia de otros abordajes del problema del colonialismo, como las teorías postcoloniales, los estudios subalternos, que también estuvieron en boga hace unas décadas atrás, ¿no? Voy a extraer o compartirles más bien una definición clásica de la noción de colonialidad del poder de Quijano, para remarcar las cosas que me interesan de esta definición, ¿no? Dice Quijano: la colonialidad es uno de los elementos constitutivos específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos y ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social, ¿no? Quijano se apura además, y esto es muy interesante, en diferenciar la noción de colonialidad de la noción de colonialismo, porque para Quijano el colonialismo histórico no necesariamente, el colonialismo en general, no necesariamente tiene que ver con un patrón de poder étnico-racial, con una clasificación jerárquica. Podemos tener colonialismo en la historia sin que necesariamente exista este patrón de poder.
Y en ese sentido, dice Quijano, el colonialismo es obviamente más antiguo en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el propio colonialismo, pero sin duda fue engendrada dentro de este, y más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo de modo tan enraizado y prolongado. Esta tesis fundamental de que la colonialidad se basa en la imposición de un patrón mundial de poder que supone la clasificación jerárquica de la población mundial, me parece que no ha sido hasta ahora lo suficientemente atendida. Como es sabido, el concepto de patrón se refiere usualmente a una regularidad presente en el mundo, como los patrones de la naturaleza, que se encuentran en las diversas simetrías o rasgos de los seres vivos, en ideas abstractas como los patrones geométricos o las secuencias numéricas, o bien en objetos o construcciones humanas como los diseños ornamentales. En todos estos casos, los patrones resultan ser propios u originarios de las entidades o ideas que las presentan. Muy por el contrario, Quijano insiste en que el patrón mundial de la colonialidad de poder es más bien una imposición que ha tendido a naturalizarse, es decir, que se ha intentado concebir como propia de la realidad de nuestro mundo. En ese sentido, el término colonialidad algorítmica podría referirse principalmente al modo en que el actual desarrollo de la IA tiende a naturalizar los patrones globales de poder instaurados hace más de 500 años. Así, una de las contradicciones fundamentales de nuestra época parece ser la siguiente. Contamos con infraestructuras y dispositivos tecnológicos del siglo XXI que, no obstante, presentan patrones impuestos a partir del siglo XVI. Esta paradoja me parece fundamental en la idea de colonialidad algorítmica, que no debe entenderse como una apresurada y quizás infundada homologación de nuestro presente con el pasado colonial, sino que más bien busca subrayar la persistencia, rearticulación y amplificación de un antiguo patrón mundial de poder en el núcleo mismo del despliegue actual de las tecnologías digitales y de sus infraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bajo este marco, entonces, tres creo que podrían ser las principales manifestaciones del patrón de poder de la colonialidad algorítmica que les propongo revisar a continuación. El primero, el del extractivismo de datos como actualización del patrón de poder capitalista de explotación sobre vastas poblaciones humanas. El segundo, y al cual ya se refirieron de manera bastante detenida en el bloque anterior, al expolio de tierras y recursos naturales desplegados por el colonialismo histórico que se perpetúa hoy en la cadena de suministros para la producción de infraestructuras y sistemas de IA. Y el tercero, el patrón de clasificación jerárquica de los cuerpos humanos que se incrusta ahora en el propio diseño, implementación y operación de las tecnologías de IA. Vamos entonces a partir con el primero de estas dimensiones del patrón de la colonialidad del poder, y que coincide con lo que muchos autores y autoras han venido analizando a propósito del régimen de acumulación y explotación capitalista que ahora gira hacia la extracción y rentabilización de datos, ¿no? Me interesa sobre todo también historizar cómo esto se ha producido de manera muy reciente, ¿no? Si uno revisa históricamente el desarrollo de Internet y principalmente el número de usuarios conectados a la web, se dará cuenta que ha sido solo gracias al despunte de la conectividad mundial, que no tiene más de una década, que ha sido posible el giro, ¿no?, hacia lo que Nick Couldry y Ulises Mejías, por ejemplo, han denominado como colonialismo de datos, y que ellos definen como un entrelazamiento sin precedentes entre la vida humana y la tecnología digital para el capitalismo. Ahora bien, según estos mismos autores, la conversión generalizada de la experiencia humana en datos anexaría la vida misma al capital y haría que este nuevo colonialismo se convirtiera en una condición global. Sin embargo, tal como esperamos exponer luego, creo que es necesario matizar la homogenización implícita de este tipo de tesis, pues la persistencia del patrón de clasificación de la colonialidad del poder nos obliga a prestar atención en los efectos diferenciados y diferenciadores tanto de la digitalización como de la modulación algorítmica de las poblaciones humanas. Mientras tanto, para empezar a dimensionar la ingente cantidad de datos generados en este nuevo modo de acumulación y disposición capitalista, podemos considerar que a comienzos del 2024 se calculaban cerca de 5.400 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, es decir,
cerca del 67% de la población mundial. Además, esos casi 2/3 de la humanidad emplean diversos servicios digitales de la red global en un tiempo promedio que llega a las 7 horas diarias. Asimismo, según estimaciones hace algunos años atrás realizadas por la empresa de telecomunicaciones Cisco, el tráfico de datos de Internet a nivel global podía medirse hace solo 20 años atrás en 100 gigabytes por segundo, y ya las proyecciones del 2022 señalaban un incremento de este tráfico a 150.000 gigabytes por segundo, es decir, 150 terabytes, lo que se traduciría además en un promedio mensual de tráfico de datos por persona de 50 gigabytes para el año 2022. Para ponerlo en términos que nos pueden resultar más familiares, uno podría decir que producimos toda una serie de Netflix mensualmente por persona en datos, ¿no? Habría que precisar, por supuesto, que los datos generados por las diferentes actividades e interacciones de los usuarios con dispositivos digitales no tienen un valor en sí mismo. Para ser utilizados y rentabilizados, los datos extraídos requieren de una vasta infraestructura informática que posibilita su limpieza y organización en formatos estandarizados, que permiten así el entrenamiento de los diferentes sistemas de inteligencia artificial. Nick Cernisek, en su obra Capitalismo de las Plataformas, explica de manera muy clara, ¿no?, que los datos educan y dan ventaja competitiva a los algoritmos, pero además habilitan la coordinación y deslocalización de los trabajadores, permiten la optimización y la flexibilidad de los procesos productivos, hacen posible la transformación de productos de bajo margen en servicios de alto margen y, por supuesto, el análisis de datos es en sí mismo generador de datos, ¿no? Me gusta esta suerte de definición que da cuenta de la retroalimentación constante que la acumulación de datos va generando, ¿no? Asimismo, por supuesto, estudios bien famosos, ¿no?, como el voluminoso libro de Shoshana Zuboff, Capitalismo de la Vigilancia, han planteado, ¿no?, que del 100% de datos que las grandes corporaciones tecnológicas se apropian de sus usuarios, solo un 5% es utilizado para en realidad mejorar los servicios que estas corporaciones otorgan a sus usuarios. Y el 95% restante de esos datos se convierte más bien en un insumo, o lo que ella llama un excedente conductual privativo, que estas empresas se apropian para generar nuevos productos tecnológicos, nuevas mercancías, que ella ha llamado mercancías de inteligencia de máquinas, que básicamente es inteligencia artificial, y con esto se inaugura para ella un mercado que no existía hasta hace una década atrás, que es un mercado de la predicción de futuros conductuales, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el papel que tiene la inteligencia artificial generando una suerte de nueva economía, ¿no? En ese sentido, también sabemos, de acuerdo a otros estudios que en la misma línea, ¿no?, de Zuboff, como el ya mencionado Cernisek, y muchos otros autores y autoras que se han preocupado de estudiar las formas de acumulación del capitalismo contemporáneo, que es sumamente importante para el capitalismo de plataformas o el capitalismo digital, no solamente acumular los datos, sino que convertirlos en propiedad exclusiva de cada empresa que los almacena y los procesa. Esta particularidad ha generado que el propio Mejías y Couldry reconozcan que lo que ellos llaman colonialismo de datos va asociado también a un hecho sin precedentes en la propia historia del capitalismo, y es la estructura de dos polos de poder que tiene hoy día el capitalismo-colonialismo, ¿no?, según su visión. En otras palabras, habría que decir que lo que ha ocurrido en menos de 20 años es, primero, un paso al primer plano de las empresas con mayor capitalización bursátil a nivel mundial, principalmente de un perfil tecnológico, de alta tecnología, que deja atrás, si ustedes quieren, los resabios tradicionales de empresas como ExxonMobil, ¿no?, como General Electric, propias del capitalismo industrial, y nos hacen girar rápidamente hacia un nuevo estadio del capitalismo que se centra principalmente, como ya decía antes, en el colonialismo de datos. Pero además, justamente, muy recientemente, durante los últimos años, estas empresas empiezan a hacer cada vez de manera más notoria
solamente empresas chinas y de Estados Unidos. De hecho, el informe sobre economía digital elaborado por Naciones Unidas del 2021 señalaba que Estados Unidos y China concentraban el 50% de los datos de hiperescala del mundo. Ambos países controlan además el 94% de toda la financiación de empresas emergentes de IA y cerca del 90% de la capitalización bursátil de las mayores plataformas digitales en el mundo. Cuando uno observa estos tipos de gráficos son bien preocupantes, ¿no? Porque el asunto acá es, por supuesto, geopolítico, pero también de una transformación a nivel de economía política muy acelerada, donde los otros países y las otras regiones del mundo están quedando rápidamente fuera de juego, ¿no? Por esta razón, es posible, ¿no?, afirmar que la lógica de expansión del patrón de poder de la colonialidad expresada hoy en las Big Tech o en las grandes corporaciones tecnológicas, más allá de sus diferentes rubros o tipos de plataformas, buscadores, comercio digital, redes sociales, streaming, transporte, etc., se basa principalmente en la conquista de nuevos territorios digitales y físicos para convertirlos en su espacio de extracción de datos y rentabilizar estos mismos datos rápidamente, activamente, ¿no? De hecho, como bien lo ha señalado la activista guatemalteca por los derechos digitales Renata Ávila, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y China despliegan algo así como un nuevo poder imperial que no estamos del todo quizás comprendiendo muy bien aún, ¿no?, sobre los millones de usuarios de Internet de todo el planeta, ya que no solo se apropian de sus datos, ¿no?, vulneran su privacidad, pero además imponen reglas, diseños tecnológicos y modelos culturales a través de su dominio computacional, especialmente en los países del sur global. Tomando, por ejemplo, el caso de África, otros estudiosos como el sociólogo Michael Kwet han propuesto definir, ¿no?, las actuales condiciones de la colonialidad del poder principalmente a partir de una forma estructural de dominación que se ejerce principalmente a partir de la propiedad y el control centralizado de los tres pilares fundamentales del ecosistema digital: el software, el hardware y, por supuesto, también la conectividad de red. Es, de hecho, mediante la promoción e instalación de estas diversas infraestructuras tecnológicas básicas en los países en desarrollo que las Big Tech amplían sus territorios para la disposición de datos. Este aspecto a mí me parece fundamental porque hace 10 años atrás los organismos internacionales como UNESCO estaban muy preocupados en la brecha de conectividad digital. Hoy día las corporaciones están muy preocupadas por acabar con la brecha de conectividad digital porque al ampliar sus territorios, amplían también sus espacios de extracción y de apropiación, ¿no?, de datos. La notable investigación de Daniel Coleman sobre el colonialismo digital en África precisa además que aquí los datos de los usuarios no solo son recopilados, procesados y vendidos a compañías de publicidad y consultoría que generan mensajes altamente personalizados y destinados a aumentar utilidades de empresas extranjeras, sino que además se comercializan con otras compañías, organizaciones y partidos políticos locales que buscan imponer sus diferentes agendas en cada país africano. De hecho, como dato importante, ¿no?, todos conocemos el caso de Cambridge Analytica y su intervención en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, pero la misma Cambridge Analytica probó sus modelos de intervención electoral en África años antes, justamente a partir de esta intervención directa sobre territorios del sur global, ¿no? Lo mismo ocurre en otras regiones, como en el caso de India, y aquí hay datos que me parecen del todo elocuentes y también muy sugerentes, donde Facebook, por ejemplo, hasta hace un par de años contaba o concentraba el mayor número de sus usuarios a nivel mundial, 270 millones, cifra mucho más alta incluso que el total de usuarios que la compañía de Silicon Valley tiene en Estados Unidos, ¿no? Y aquí nuevamente, Facebook hace 10 años atrás promovió un programa en India llamado Facebook Zero, donde promovía la conectividad a sus plataformas en cualquier tipo de teléfono sin necesidad de tener un plan, ¿no? Y lo hizo pasar por una campaña humanitaria, pero en realidad lo que era una operación de extensión territorial, ¿no?
En este mismo sentido, ¿no? Tal como lo ha subrayado la investigadora mexicana Paola Ricaurte, lo cierto es que los gobiernos se han convertido también en los principales clientes de estas corporaciones transnacionales, implementando en sus distintos territorios sistemas automatizados para la toma de decisiones públicas, como lo que hablaban en el bloque anterior, ¿no? Del proyecto de modernización del Estado en Chile, contratando diversos productos de inteligencia artificial para ciberdefensa, vigilancia, servidores, Internet de las cosas, en fin. Y por supuesto adoptando agendas digitales de principalmente conectividad, hardware y software, y adquiriendo programas educativos de capacitación digital para la fuerza laboral de cada país, pero asumiendo, sobre todo en el sur global, la arbitrariedad de las condiciones que estas propias empresas ponen, ¿no? Y aquí la diferencia interesante sería la aprobación reciente de este año, después de varios años de formulación, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde se dice explícitamente que lo que se pretende es regular el mercado de la IA. Una idea que a nosotros nos parecería quizás muy alejada, pero que, bueno, en Europa está ocurriendo. Efectivamente se están preocupando de regular un mercado, ¿no? Y no es un país socialista ni comunista, es una región entera de países que son un estandarte de las democracias liberales, ¿no? El patrón mundial de la colonialidad del poder, de esta manera, ha sido reforzado también igualmente por promotores del neoliberalismo global, como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y su impulso de la agenda de comercio electrónico, que por supuesto, tal como lo han demostrado los estudios de la economista argentina Sofía Escacerra, generalmente van en perjuicio, ¿no? De las economías locales y de los países también del sur global. En definitiva, la disposición masiva de datos y las nuevas formas de extractivismo suponen, como ya lo he dicho antes, ¿no? Que empecemos a pensar los análisis contemporáneos más allá de las ideas del capitalismo de la vigilancia o incluso del tecnofeudalismo que ha planteado Cedric Durán o recientemente Yanis Varoufakis, y que pongamos mayor atención en la repetición de este patrón de la colonialidad del poder que se expresa en esta dimensión, me parece a mí, claramente. Por otro lado, una segunda dimensión de la persistencia del patrón de la colonialidad del poder se aprecia también en las prácticas de la depredación de la tierra que subyacen al desarrollo contemporáneo de la gran industria tecnológica. Y desde luego esto es algo que se comentaba con mucho detalle en el bloque pasado, ¿no? Cuyo proceso productivo depende cada vez más de un alto consumo de recursos energéticos y agua, además de la explotación creciente de minerales como el litio, tal como se mencionaba antes, ¿no? El coltán, el cobre, el cobalto, la plata, en fin, entre muchos otros. El fuerte impacto ecológico de este propio proceso de producción de la inteligencia artificial efectivamente suele ser su cara menos visible. Pero una vez que resulta visibilizada, nos obliga a dejar de concebirla solamente como una idea abstracta o incluso como un campo de estudios interdisciplinario para la invención y el perfeccionamiento de máquinas capaces de realizar tareas que requieren cierta capacidad de raciocinio, ¿no? Esa es una definición clásica, si quieren, de la IA. Y desde luego, estoy convencido que además de dicha definición convencional, a comienzos del siglo XXI, la inteligencia artificial puede ser entendida también en su condición de una vasta infraestructura material que funciona prácticamente a escala global mediante miles de kilómetros de cables submarinos, de fibra óptica, satélites, millones de antenas telefónicas, hoy día de 5G, dispositivos móviles, sensores, etc. Y al mismo tiempo como una creciente industria extractiva que opera no solo sobre el trabajo humano masivo, precarizado en distintos niveles, sino que también sobre la superficie terrestre y la propia biosfera. A propósito de esto último, en su video ensayo Deep Down Tidal, la artista medial Tabitha Reser explora las diversas huellas oceánicas de las tecnologías digitales y sus múltiples relaciones con los legados coloniales aún perceptibles, sobre todo en el sur global. Al detenerse especialmente en la gran infraestructura de cables submarinos de fibra óptica que hacen posible la transferencia de nuestros datos digitales en Internet, que bueno, no se aprecia muy bien, pero es la imagen del medio, ¿no? Este mapa de los cables de fibra óptica que atraviesan el planeta, Reser subraya con mucha agudeza que estos cables están tendidos en las mismas rutas de navegación coloniales que se trazaron durante la modernidad,
de un modo que a mí también me parece muy sintomático, ¿no? Haciendo de los océanos una suerte de interfaz más del patrón mundial de la colonialidad del poder, que perdura incluso cuando el colonialismo histórico ha terminado, ¿no? De este modo, el patrón de la colonialidad del poder se expresa también en la industria a escala planetaria de la que dependen hoy los sistemas de inteligencia artificial y que, como ya veníamos discutiendo antes, impactan fuertemente en el planeta y tienen una repercusión significativa, por supuesto, en la agudización de la crisis climática en curso, ¿no? De hecho, de acuerdo con las investigaciones de Kate Crawford, pero también de Vladan Joler y Matteo Pasquinelli, podríamos decir que lo cierto es que los sistemas de inteligencia artificial operan de manera encarnada y material, especialmente si consideramos sus infraestructuras físicas, químicas y orgánicas, su enorme demanda de recursos naturales y el trabajo humano en las diferentes cadenas de suministros y, por supuesto, la apropiación de los datos de usuarios. Y en ese sentido, por supuesto, el proceso productivo de las infraestructuras digitales actuales se suele rastrear entonces fácilmente desde las minas de litio de Sudamérica hasta los yacimientos de minerales como el cobalto y el coltán en África, pasando, por supuesto, por los basureros de desechos tecnológicos en Asia. A esto habría que agregar el hecho tristemente irónico que destacan Lili Irani y Janet Bertesi, de que la mano de obra de bajo costo y la extracción de minerales en Asia y África respaldan tácitamente el desarrollo de computadoras más baratas, más rápidas y más pequeñas que se usan y se venden en todo el mundo. Por supuesto, y tal como se señalaba antes, los costos ambientales de la computación a escala planetaria también se pueden encontrar en todo el ciclo de perfeccionamiento de algoritmos, como los de procesamiento de lenguaje natural. Según la investigación de Payaldar, la huella de carbono que se genera por entrenar uno solo de estos modelos de IA es igual a alrededor de 300.000 kilómetros de emisiones de 300.000 kilos de emisiones de dióxido de carbono. Esto es similar, dice Dar, a un viaje en avión, ida y vuelta desde Nueva York a Beijing, realizado 125 veces, ¿no? Entonces, estas operaciones quizás son interesantes porque aquí todo pasa un poco por empezar a dimensionar, empezar a tratar de comprender de manera más gráfica, ¿no? En esa misma línea, por supuesto, esto es un dato algo más reciente que me impactó bastante, ya grandes corporaciones tecnológicas como Google y Microsoft empiezan a consumir una cantidad de energía eléctrica similar a países pequeños y casi igual a países no tan pequeños como Ecuador en América Latina, que por cierto hoy día vive una crisis energética muy grave que los tiene en medio de apagones constantes, ¿no? Por esto mismo, ¿no? El despliegue actual de la IA y la computación a escala planetaria parece entonces relacionarse íntimamente con aquello que Jussi Parikka denominó como una geología de los medios, toda vez que el tiempo profundo del planeta parece introducirse en nuestras máquinas y se cristaliza como parte constitutiva de la economía política contemporánea. Las historias materiales del trabajo y el planeta se entrelazan en los dispositivos, cuyo despliegue en cualquier caso empieza a formar parte de historias planetarias. Es decir, la IA no solamente transforma los modos de comunicación, interacción y socialización de nuestras sociedades a nivel global, sino que también empieza a alterar las formaciones geológicas y los ecosistemas terrestres, ¿no? Y ahí el vínculo, por supuesto, entre el antropoceno o el capitaloceno y el desarrollo tecnológico actual debe ser un vínculo que no debemos dejar de resaltar, de insistir en remarcar y en discutir, ¿no? De esta manera, entonces, la colonialidad del poder y su patrón mundial me parece que resultan indisociables de una arquitectura que no solo es parte de la vasta industria corporativa de la tecnología de punta, sino también de una arquitectura geopolítica a nivel global que parece poner en entredicho las antiguas formas de organización institucionales y jurídicas basadas en la primacía de la soberanía estatal, ¿no? Esto es en realidad lo que yo creo que está en juego, ¿no? De hecho, en esa línea, las operaciones de este nuevo orden planetario emergente
dependen de una estructura coherente y de sistemas informáticos distribuidos que el sociólogo Benjamin Bratton ha propuesto entender a partir de un modelo topológico vertical y multicapas que él denomina el stack o la pila, ¿no? Esta nueva arquitectura geopolítica global, que es básicamente la comprensión que podemos tener de la computación a escala planetaria, y que toma su nombre de una idea muy común en informática, que es el apilamiento de documentos, de archivos. Esta idea, como decía, o este modelo de la pila, comprende una mega arquitectura de 6 capas superpuestas y correlacionadas que parten desde la Tierra, ¿no? Y todos sus recursos minerales, químicos, orgánicos, ¿no? Se conectan luego con lo que solemos llamar nube, y que sabemos que en realidad está incrustada en la Tierra, luego con la capa de la ciudad, y luego, ¿no? Con la capa de la dirección o el direccionamiento de los vectores de información que recorren el stack o la pila, la interfaz, ¿no? A través de nuestros dispositivos que nos conectan con la pila y, por supuesto, los usuarios, ¿no? Son estas distintas capas las que pueden compartir la misma localización terrestre, aunque subdividen verticalmente sus diferentes y simultáneos procesos de gestión, es decir, las lógicas de gobierno a escala que aplican sobre cuerpos, energías, recursos, fuerzas y movimientos orgánicos, químicos y digitales, ¿no? Lo interesante de la idea del stack y la tesis más fuerte de Bratton, que la puedo resumir, creo yo, una de las más interesantes, es que se trata aquí de una nueva disposición también de la soberanía, ¿no? Hablábamos recién de lo que está ocurriendo con Trump y la figura de, me imagino que también pensamos inmediatamente de Elon Musk, ¿no? Elon Musk está empezando a cogobernar la economía más grande del mundo. Y esto es más bien síntoma de este nuevo ordenamiento geopolítico emergente, del cual, insisto, es necesario seguir discutiendo y empezar a ver justamente cómo nuestras antiguas y arcaicas instituciones democráticas parecen estar en franco retroceso. El modelo de la pila demuestra igualmente que el patrón de poder de la colonialidad algorítmica no solo supone el diseño y construcción de una compleja arquitectura a escala planetaria de sistemas maquínicos y orgánicos entrelazados, sino que de forma además muy clara, ¿no? Empieza a coordinar un conjunto de prácticas y fuerzas sociales que nunca son inmateriales ni neutrales, puesto que expresan más bien diferentes fuerzas históricas, políticas, económicas, científicas y culturales con intereses muchas veces contrapuestos. Al adoptar esta perspectiva, podemos entonces ir más allá del mito empresarial sobre el supuesto desarrollo actual de los sistemas de IA, que serían completamente autónomos, eficientes y sin intereses sociales de por medio, para abordar así la persistencia y la amplificación en los agentes maquínicos no humanos de las relaciones de poder humanas. Y esto nos lleva a la tercera dimensión que quiero compartir con ustedes, ¿no? La de la colonialidad del poder incrustada como patrón algorítmico. En el contexto de la ciencia de datos y la IA, el término patrón, por supuesto, también está muy presente. El término patrón designa estructuras o relaciones recurrentes que se encuentran en un conjunto de datos de entrenamiento y, por lo tanto, los patrones se refieren aquí a ciertas regularidades o variables constantes que se pueden identificar en una base de datos determinada y, a su vez, tales patrones pueden ser utilizados para explicar dichos datos o para hacer predicciones a partir de ellos. Siguiendo una famosa definición del informático británico Christopher Bishop, diremos entonces que el campo de reconocimiento de patrones se ocupa del descubrimiento automático de regularidades en los datos mediante el uso de algoritmos computacionales y del uso de estas regularidades para realizar acciones como la clasificación de los datos en diferentes categorías. Por supuesto, el reconocimiento de patrones es fundamental, especialmente en una rama de la IA conocida como Machine Learning o aprendizaje automático, que, sin embargo, debido a su empleo frecuente en la industria tecnológica, muchas veces se suele considerar erróneamente como sinónimo de la IA en general, cuestión que creo también limita nuestros imaginarios sobre estos desarrollos posibles de los agentes, sobre otros desarrollos posibles de los agentes algorítmicos. Ahora bien, el reconocimiento de patrones puede ser de distinto tipo, de acuerdo con el procedimiento de aprendizaje utilizado para generar los outputs o las salidas de un sistema de IA. Así, por ejemplo, se suele hablar de aprendizaje supervisado cuando los algoritmos de aprendizaje automático
se les proporciona un conjunto de datos de entrenamiento que han sido etiquetados previamente para generar un resultado determinado. Pero existe también el aprendizaje no supervisado, cuando un sistema de IA no dispone de datos de entrenamiento etiquetados manualmente y busca patrones inherentes en los datos disponibles para determinar un output válido. Y finalmente, también en el campo de la IA se suele hablar de aprendizaje semisupervisado cuando un modelo de IA combina los dos métodos anteriormente mencionados. Ahora bien, de acuerdo con el filósofo de la tecnología Mark Zuckerberg, podríamos entender mejor el aprendizaje supervisado si pensamos en un sistema de machine learning que tiene como objetivo dividir a la población humana en categorías de riesgo de seguridad, alto o bajo, ¿no? Un ejercicio hipotético, donde las variables que predicen estas categorías ya están definidas previamente y un programador entrega ejemplos y contraejemplos a los algoritmos, como por ejemplo imágenes de personas que suponen un alto riesgo de seguridad y otras que no lo implican, de tal modo que estos puedan aprender a predecir quiénes suponen una amenaza y quiénes no, basándose en nuevos datos que les permitan generalizar sus resultados y convertirse, supongamos, en un sistema de control automatizado en un aeropuerto. En el mismo caso, si el aprendizaje automático es no supervisado, los algoritmos pueden crear sus propias categorías de seguridad basándose en las variables de los datos que ellos mismos seleccionan, siendo capaces así de encontrar patrones que ni los propios programadores o especialistas en seguridad podrían reconocer previamente. Aquí es donde surge uno de los problemas más interesantes, me parece, en las discusiones de la IA en este aspecto mucho más tecnológico, ¿no? En sentido restrictivo, que es el llamado problema de la caja negra de la IA. Es decir, en algoritmos como los de Machine Learning, los programadores humanos no siempre pueden explicar con precisión una decisión concreta que sugieren sus propios algoritmos, de tal modo que a quienes se vean afectados por las elecciones de una IA, muchas veces tampoco se les podrán dar razones detrás de esas decisiones automatizadas. Como bien lo han demostrado las investigaciones de Cathy O'Neil o de Virginia Eubanks, estos efectos problemáticos de cierto tipo de IA son cada vez más generalizados porque aparecen junto a una creciente tendencia hacia la adopción de sistemas de automatización de las decisiones políticas y la gestión gubernamental, como la Agenda de Modernización del Estado. Y pueden terminar reforzando formas de desigualdad en la sociedad civil. ¿Qué ocurre entonces cuando los sistemas de IA toman decisiones que benefician a un grupo de personas por sobre otras a la hora de postular un trabajo, de obtener un crédito bancario o una hipoteca? Cuando son objeto injustificado de una detención policial o incluso cuando se ven excluidas de los beneficios de políticas públicas. ¿Qué hacer frente al riesgo que suponen hoy ciertos tipos de IA para la equidad y la justicia social? ¿Quiénes y cómo se enfrentan estos problemas sociales que atraviesan también al diseño y la operación de los agentes algorítmicos? Estas evidentes limitaciones de la IA, que hacen ver en otro sentido también que la IA no es ni inteligente ni artificial, como dice Kate Crawford, se suelen abordar en los discursos empresariales y gubernamentales desde una perspectiva que suele ser enunciada y reducida como exclusivamente ética, y que intenta resolver o mitigar progresivamente lo que se ha denominado también como el problema del sesgo algorítmico. Sin embargo, como bien lo han planteado Matteo Pasquinelli y Vladan Joler, la cuestión de los sesgos de la IA es mucho más compleja que una mera cuestión técnica que requiere un resguardo ético, ¿no? Y por ello distinguen entre, por un lado, los sesgos históricos o culturales, que son todas las formas de discriminación, racismo, sexismo, que, por ejemplo, pueden transferirse a la inteligencia artificial mediante sus propios diseñadores, cuestión importante cuando pensamos que el 90% de los programadores a nivel mundial son hombres blancos con trabajo de tiempo completo y que viven además en el norte global. Y habría que distinguir este sesgo de, por ejemplo, otra dimensión importante de los sesgos, como los sesgos de datos, que se derivan del conjunto de datos seleccionado para su entrenamiento o de las taxonomías con las cuales estos han sido etiquetados por clasificadores humanos. Y por último, habría que distinguir también los sesgos algorítmicos
o maquínicos propiamente tales, que son la amplificación adicional y automatizada de los sesgos antes mencionados. Por lo tanto, entenderemos que el problema es mucho más complejo que un simple resguardo ético y una mejora progresiva, ¿no? La implicación de estos sesgos se puede encontrar en diversos sistemas de IA, muy cotidianos, ¿no? De hecho, en un estudio reciente de la compañía Bloomberg sobre el famoso modelo de IA generativa para la producción de imágenes a partir de texto, Stable Diffusion, se descubrió que en más de 5.000 imágenes diferentes, esta inteligencia artificial extrema las disparidades raciales y de género a la hora de recibir la simple instrucción de representar actividades sociales diferentes. Con este prompt, esta IA presenta un mundo que está dirigido casi exclusivamente por hombres blancos que desempeñan todos los altos cargos ejecutivos y las profesiones de mayor rentabilidad, y donde las mujeres rara vez son médicas, abogadas o juezas. En cambio, las ocupaciones peor pagadas son representadas exclusivamente por hombres latinos o afrodescendientes, mientras que las mujeres encuentran aquí también un lugar importante solamente en los trabajos precarizados, especialmente si están racializadas. Al mismo tiempo, y evocando de algún modo el ejemplo hipotético de Kokelberg que les comentaba antes y que podría haber parecido exagerado, ¿no?, sobre esta clasificación de la población según su nivel de riesgo, Stable Diffusion, a la hora de mostrar grupos de personas que cometen delitos o que representan un riesgo para la sociedad, representa y visualiza principalmente hombres racializados, latinos y afrodescendientes, exclusivamente, ¿no? Podría seguir, también hay una categoría para terrorista, pero ya sabemos empezamos a imaginar lo que nos va a salir, ¿no? Lo que la IA generativa va a crear. Se trata aquí, por supuesto, de una superposición de sesgos culturales, de sesgos de datos y de sesgos algorítmicos que, sin embargo, responden claramente a un patrón impuesto, ¿no?, el de la colonialidad del poder. Tal como lo sostenía Aníbal Quijano, la colonialidad define un modo general de dominación basado, en primer lugar, en una forma extendida de clasificación social a partir de la invención de jerarquías étnicas raciales cuya naturalización, y quiero insistir en esto, cuya naturalización supone el desarrollo, o permite más bien, el desarrollo histórico de diversos mecanismos de subyugación de los cuerpos, las poblaciones, las relaciones sociales, las prácticas, los saberes y los imaginarios culturales. Los distintos dispositivos de clasificación racial que caracterizan al patrón de la colonialidad del poder hacen posible una imposición entonces de los modos de ser, de conocer y significar, ya no solo de los propios seres humanos, sino que también de los agentes algorítmicos. Es decir, se incrustan progresivamente en el diseño y en el desempeño de los sistemas de inteligencia artificial. Podría dar muchos más ejemplos de esto, pero para ir cerrando, ¿no?, me gustaría sobre todo destacar el excelente trabajo que ha venido desarrollando durante el último tiempo la informática, activista y artista de medios Joy Buolamwini, que publicó en 2018 un famoso artículo con Timnit Gebru, que a esta última le costó su salida incluso de Google, la despidieron, ¿no?, al demostrar que los sistemas de reconocimiento facial presentaban serios problemas a la hora de reconocer mujeres con piel oscura, mientras su tasa de error resultaba mínima a la hora de reconocer a hombres de piel blanca, ¿no? Es decir, con las personas afrodescendientes los sistemas de reconocimiento facial eran bastante ineficientes. En un trabajo paralelo a esta última investigación, pero planteado en el formato de un video ensayo poético, que es el que estamos viendo ahora en una captura de imagen, Joy Buolamwini expone y cuestiona este recurrente fallo de los sistemas de IA de reconocimiento facial de distintas compañías tecnológicas, específicamente cuando asignan una identidad de género a fotografías de mujeres afrodescendientes, siendo clasificadas como hombres. La obra se titula Inteligencia Artificial, ¿acaso no soy una mujer?, evocando así el famoso discurso de la abolicionista y activista por los derechos de la mujer del siglo XIX, Sojourner Truth,
Con esta potente alusión a la historia y la memoria de las luchas por los derechos civiles, el trabajo de Bolanguini muestra que los sistemas de reconocimiento facial no solo fallan al momento de identificar a mujeres como su madre y su abuela, sino que también a la hora de reconocer correctamente la identidad de género de figuras públicas como Michelle Obama, Serena Williams, Oprah, o incluso figuras femeninas y claves de la historia reciente como la propia Sojourner Truth. Ante esto, y con una prosa poética, Bolanguini señala: cara a cara, las respuestas parecen inciertas. Jóvenes y viejas, figuras icónicas orgullosas son despedidas. ¿Podrán las máquinas ver a mis reinas como yo las veo? ¿Podrán las máquinas ver a nuestras abuelas como las conocimos? Esta última reflexión me parece que resulta clave, puesto que el patrón de la colonialidad del poder, incardinado hoy en nuestras propias máquinas, será el que muy pronto comenzará a determinar no solo nuestra relación con los entornos orgánico-digitales del presente y nuestras expectativas sobre el futuro, acechadas, por supuesto, por predicciones y anticipaciones automatizadas, sino que afectará también nuestra propia visión del pasado y de quién hemos sido y de quién creemos que podemos ser. Por esa misma razón, el patrón de la colonialidad del poder que amplifica los agentes de la IA no puede reducirse a un mero desafío ético o técnico a resolver desde el propio arbitrio de los agentes empresariales transnacionales, sino que se convierte hoy en una cuestión urgente y estrictamente de orden político global, que se juega en el cuestionamiento radical de los modos de acumulación y procesamiento de datos masivos de la población humana, de sus formas de apropiación y rentabilización corporativa por sobre el bien común, de su impacto y daño a los estados y a las soberanías nacionales, pero también a las violencias cotidianas, permanentes, en las nuevas formas de subjetivación que están moduladas por los entornos digitales. En suma, alterar los patrones impuestos de la IA me parece que significa no renunciar a la inteligencia artificial, sino que empezar justamente a visibilizar la imposición de estos patrones y a también entender que es posible cambiarlos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles. Tengo una apreciación y una duda. La apreciación tiene que ver con, mira, el futuro alcalde de mi comuna, que es hijo del grupo económico, o sea, del jefe del grupo económico más grande de Chile, McLuhan, en su propuesta de contra la delincuencia. Pero hay que reflexionar un poco esto porque tiene mucho que ver con lo último que estabas diciendo. Dice, cito: implementaremos un sistema de monitoreo con inteligencia artificial que incluirá cámaras en esos pórticos, entre paréntesis, lectores de patente y rostro, cierro paréntesis, para anticipar conductas delictivas, analizar patrones de comportamiento y generar alertas proactivas. Eso, me gustaría que te refirieras a eso porque tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. Y lo otro es como una duda que tiene que ver conmigo, que soy una persona cuadrada. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, eh, porque no es mi área, entonces me surge la duda de el dato que es. ¿El dato es una mercancía o es un insumo? Piensa en Jason Moore. O sea, las mercancías están dentro del ámbito de la producción y de la explotación del trabajador. En cambio, los insumos están más dentro del ámbito de la apropiación. La apropiación son relaciones que no se remuneran, simplemente una especie de saqueo. Entonces, el dato que es una mercancía que se produce y que, no sé, todos nosotros producimos datos y no se nos paga por ello, o que es un robo, o es ambas cosas, o me entra esa duda, el dato, ¿qué es lo que sería el dato? Eso es como dos cosas que anoté, que una duda y una. Sí, súper. Lo último, claro, tiene muchas capas, pero sobre lo primero, mientras
que escuchaba en el bloque anterior a propósito de lo de Huechuraba, pensaba justamente en Luxich. Y cuando yo supe de esa candidatura, intuía que buena parte del interés, pero esto es solo, podemos decir, una hipótesis, ¿no? Para decirlo en términos generosos, si se quiere, ¿no? Que pasaba mucho por el conflicto que en este momento ocurre en este territorio con estas grandes corporaciones. Me parece muy preocupante que además su llegada vaya con este discurso, porque hay muchas investigaciones, quizás la más famosa, la de Cathy O'Neill, sobre el uso de sistemas automatizados de vigilancia como Predpool, que lo que hicieron en Estados Unidos fue eh, no generar una gran variación en la tasa de, de disminución de los delitos, sino que lo que hicieron más bien fue remarcar los territorios que ya estaban marginalizados por delitos menores y que alimentaban con datos de incivilidad estos sistemas para que ahí, o justamente en esos lugares, se generara una represión policial mucho más fuerte y, por supuesto, una estigmatización de esos lugares que el sistema arrojaba como potencialmente peligrosos. Pero claro, esto ocurrió en Estados Unidos, pero luego también pasó lo mismo en su aplicación en América Latina, en diferentes lugares, eh, como Colombia. No estoy tan seguro de cuál habrá sido el resultado. Lavín intentó hacer lo mismo en Las Condes, ¿no? Pero que se ha estudiado prácticamente muy poco, pero que la influencia que puede haber tenido en el control del delito, estoy seguro que no fue significativa, porque si no ya lo sabríamos. Pero como te digo, lo más preocupante de estos sistemas es que depende mucho de cuáles son las clasificaciones de los datos em, que se están procesando por estos algoritmos en estos sistemas de vigilancia, porque efectivamente su consecuencia hasta ahora, como bien lo ha señalado Cathy O'Neill, ha sido generalmente reestigmatizar los territorios o las zonas o los distritos que previamente eh, acumulaban infracciones menores. Estoy hablando, por ejemplo, de qué sé yo, eh, beber en la calle, tener una fiesta, ¿no? Estos son todos datos que el sistema va considerando como eh, altamente o medianamente riesgosos, pero que finalmente van a influir en su tendencia a focalizar el- los operativos, los patrullajes, ¿no? En estas zonas, pero sobre todo también puede influir además en un aspecto que no es menor, sobre todo en un territorio en conflicto con empresas eh, transnacionales, que es en la vigilancia y en la persecución de activistas políticos, ¿no? Yo también tendría mucho cuidado en esto, en cómo los sistemas de reconocimiento facial, cuando se aplican en una sociedad, en la sociedad civil, tenemos que saber muy bien cuál es su lógica de diseño, cuáles cuáles son las taxonomías con las que los datos se están clasificando, cómo se están entrenando, con qué propósito, o sea, todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial que impactan directamente a una sociedad debe ser lo más explicable y transparente posible. El problema es que muchos de esos sistemas, como ya decía antes, sufren este fenómeno de caja negrización. Entonces, eh, claro, vaya, a mí me parece que esta cuestión es algo que no es una promesa de efectividad en la lucha contra la delincuencia por sí misma, sino que al contrario, mete más capas problemáticas en la lucha, ¿no? contra el delito, ¿no? O en la campaña de seguridad. Eh, sobre lo del dato, hay varios debates interesantes respecto a esto, ¿no? El discurso empresarial suele decir el dato es el nuevo petróleo o es una materia prima, dicen algunos. Algunos no están tan convencidos con esto porque una materia prima, por supuesto, requiere una extracción, un impacto en un ecosistema y en principio, y quizás esto es parte del problema de que tenemos de la naturalización de estos sistemas de apropiación y disposición masiva, es que me quiten los datos, entre comillas, a mí no me afecta para nada, en principio. Pero los datos son un bien común que no es excluyente ni privativo. Es decir, perfectamente cualquier empresa dueña de los datos podría compartir esos datos. Por ejemplo, una empresa que tiene un software para ver o predecir indicadores de morbilidad o de salud en un país, ¿no? Y que se implementa en los distintos sistemas sanitarios.
lo más lógico es que esa empresa no solo operara en el sistema sanitario, sino que compartiera sus datos, por ejemplo, con universidades, con comunidades, con ciencia ciudadana, para que otras instancias transversales y plurales pudiesen generar algún tipo de beneficio para la comunidad con esos datos que son comunes, insisto, ¿no? Son un bien común por definición. Sin embargo, lo que hacen estas empresas es hacer pasar el dato como una mercancía en el sentido de que se la apropian, ¿no? Y ahí podríamos decir, para las empresas los datos son insumos, mercancía, podríamos, si queremos ser más estrictos, en términos marxistas, mercancía, en términos de subos, insumos para la generación de mercancías, que sería IA, pero, pero en términos bien concretos, los datos es parte, son registros de habría que decirlo así, ¿no? Los datos son el registro de las huellas existenciales de formas de vida. Y esto es súper importante porque no solo se extraen datos de la actividad social, hoy día se extraen datos, por ejemplo, de los sistemas climáticos, se extraen datos de la actividad de distintos tipos de ecosistemas, de, qué sé yo, datos satelitales para ver cómo la biodiversidad se ve afectada por ciertos fenómenos o no. Datos que, eh, como bien común, con todo el potencial que tienen para la investigación, para la innovación científica y tecnológica, con la cual yo no estoy para nada, digamos, en contra. Yo, al contrario, creo que es importante tener una ciencia basada principalmente en el bien común y una innovación tecnológica basada en el bien común. El problema es que los datos hoy día se han hecho pasar por un bien que es privativo y excluyente cuando no lo son, por su propia naturaleza, ¿no? Una manzana lo es. Si me como una manzana, nadie más se la puede comer. Pero que yo use un dato y otra persona use un dato, no pasa nada. Incluso si se compartieran los datos, eventualmente, quizás el impacto sobre el medio ambiente sería menor si tuviésemos bases de datos colectivas, generales, ¿no? Bueno, en fin, habría ahí que entrar en otra discusión. En cualquier caso, el dato en sí mismo genera información y para generar conocimiento hay que dar otro paso más. Y ahí también habría que cuestionar, ¿son hoy día estas grandes corporaciones tecnológicas en realidad productoras de conocimiento para el progreso humano? Hasta ahora lo que están generando son buena parte de recursos en publicidad. A Google siempre se le dice esto, ¿no? Ellos se consideraban la punta de lanza de la ciencia eh, en la historia, pero la mayor parte de sus ingresos son ingresos por publicidad. Entonces, bueno, los datos para generar algo así como un conocimiento para el beneficio de la humanidad, falta un poco más, ¿no? Me parece a mí. Entonces, me parece que hay un debate súper interesante sobre qué son los datos, cuál es su potencial y qué se puede hacer. Ahora, en términos, si tú quieres más marxista, como tú planteabas, más estricto, los datos son parte del intelecto general también, son parte de la actividad humana. Me parece que ahí hay un debate súper importante que pasa por recuperar esa generación de la actividad humana colectiva, ¿no? Del intelecto general, no con un discurso que aborde estos problemas solo como un problema ético, sino como un problema político. Por ahí insisten muchos autores y autoras que me parecen muy interesantes en esta materia, que el problema de la IA hace mucho rato dejó de ser ético, es un problema político. Y cuando nos convenzamos de esto, cuando empecemos a discutir más sobre esto, muchas de las cuestiones que están ocurriendo y afectándonos hoy día creo que van a empezar a cambiar. Y eso me parece a mí que es muy importante, sin duda. Yo quería hacerte dos preguntas y aprovecharme de tu lucidez porque realmente es un placer escucharte. Una relación con los datos también. Es, ya, entiendo todo lo que comentas, además son bueno, renovables, son actualizables, ¿no? Pero luego hay otra cosa y es que hay datos, por ejemplo, los relacionados con las bases de imágenes, que ya están etiquetados y que se convierten en esto que llamáis o que se llama verdad fundamental. Y esa verdad fundamental se va heredando como un legado, ¿no? Que o sea, que parte de esos datos se comparten y además de compartirse, generan un estado X de la cuestión que se da como una verdad fundamental, ¿no? Me gustaría que comentases un poco esto. Y luego otra cosa que me llama la atención, en el mapa de recursos, de tierras raras y demás, que parecía que China tenía un montón, ¿no? Em, Ese mapa está en relación con lo que se extrae por la idea esta de Kate Crawford, ¿no? Del libro de Kate Crawford, que claro, el tema con China es que al no hacerse responsable de todo lo que genera la minería, es uno de los mayores exportadores de tierras raras, ¿no? Y de productores. Pero eso lo está teniendo en cuenta ese mapa, realmente
¿Tiene en cuenta la minería o son las reservas? Parto por el mapa, que es más corto, son las reservas. Y por eso, claro, sabemos que China es un país que efectivamente tiene un potencial de desarrollo muy grande por las reservas de minerales y también por su capacidad de generar datos en un ecosistema digital cerrado y bastante controlado, ¿no? Su propia población, digamos. El caso de China es muy, muy problemático, pero también en ese sentido es muy problemático, me parece a mí, quizás esto me llevaría a otra discusión, pero el hecho de que también muchos países en desarrollo también quieren vender sus recursos naturales a estas empresas, ¿no? Y esto genera otra discusión respecto a, bueno, a las promesas de progreso que viene asociada al desarrollo capitalista, ¿no? Que también cuando hablamos de los límites ecológicos, de los límites del crecimiento, es necesario negociar mucho ahí, ¿no? Con estos países que, estoy pensando en el caso de India, se me vino ahora a la mente muy rápido, respecto a, bueno, a, a- a la necesidad que tienen, por ejemplo, de desarrollar tecnologías de, de sistemas de ventilación artificial, ¿no? Por las olas de calor que tienen y que tienen un impacto climático tremendo. Uno les puede, bueno, puede decir, bueno, no, estos ciudadanos no merecen estos sistemas, no, estas condiciones, este desarrollo tecnológico. En fin, hay un tema ahí muy, 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 muy importante. Ahora, sobre la cuestión de la verdad fundamental en la clasificación de los datos, hay algo que está ocurriendo últimamente que me parece súper interesante. Hay investigaciones que se han hecho, que son auditorías de bases, de grandes bases de datos, de entrenamiento de sistemas de IA. Estas investigaciones son muy recientes y que han demostrado estas auditorías que, por ejemplo, dos de las principales em, bases de datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que ocupaba el MIT estaban clasificados con ofensas racistas en imágenes de afrodescendientes, con imágenes de violencia sexista, ¿no? En fin, auditaron una serie de grandes bases de datos, dos investigadoras, bueno, no recuerdo el nombre, pero dos investigadoras hace no mucho, hace unos 3 o 4 años, y lo que encontraron, bueno, fue efectivamente que estas bases de datos pueden finalmente generar una amplificación de sesgos, ¿no? De efectos, si se quiere, discriminatorios en los propios sistemas de inteligencia artificial que se entrenan con estos datos. Em, entonces, claro, a mí ahí la cuestión de la capacidad de verdad que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial siempre va a ser una discusión también respecto a esta, si se quiere, ¿no? Relación humano-maquínica que está pasada o filtrada por los propios sesgos de no solo los programadores, sino también los clasificadores de las imágenes y el completo desinterés, ¿no? Si no fuese por estas auditorías que han surgido recientemente de las compañías en revisar específicamente, bueno, cómo se están constituyendo sus bases de datos, ¿no? O sea, me parece a mí que ahí hay una discusión importante de entender que la IA por sí sola no es una fuente de conocimiento eh, fiable o verdadero, ¿no? De hecho, hay un tema un poco filosóficamente un poco más complejo, pero me parece que una de las grandes promesas de la inteligencia artificial, que efectivamente era eh, un progreso de la ciencia y la tecnología, bueno, en ciertas áreas eh, parece muy discutible hoy día y sobre todo si consideramos este tipo de cuestiones eh, como estas bases de datos que digo, ya el propio MIT ha retirado del entrenamiento de sus modelos de IA. Muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo. Solo quería decir una cosa más con lo de Stable Diffusion, es decir, también hacer responsables de alguna manera, porque son punta de lanza en esto desde el punto de vista, creo, de la posibilidad de interferir entre la inteligencia artificial a los departamentos universitarios. Porque el Stable Diffusion se desarrolla, ¿no? con el Ion 5B dentro de un departamento universitario de una universidad alemana y todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y lo que hay ahí, ¿no? Cientos de miles de imágenes, violencia extrema, pedofilia, no hubo ningún tipo de control moral,
y de censura, y encima una universidad recibiendo dinero de una empresa privada, ¿no? Con lo cual, yo creo que también desde el punto de vista, dado que a todos nos interesa que en las universidades haya gente y en los departamentos de investigación gente que se dé cuenta de que no todo vale en la investigación. O sea, que igual hay que retrasarla y establecer toda una serie de criterios, ¿no? Para no tomar, por ejemplo, como una base de datos como una verdad fundamental, cuando realmente hay lo que hay, pues un montón de problemas, ¿no? A todos los niveles. Simplemente no sé si quieres ya cerrar y Sí, despedimos. sí, lo último que diría en esa misma línea es que también es importante, primero que, ya que pones el tema de las universidades en esto, primero es importante, se acaba en América Latina, Chile es el primer país que ahora ha inaugurado un doctorado en inteligencia artificial. Este es un primer paso para empezar a pensar desde nuestros lugares, desde nuestros territorios, todas las implicaciones que tiene el desarrollo de esta vasta infraestructura a nivel global que venimos discutiendo. Pero también dentro de las universidades es muy importante que el problema de la inteligencia artificial deje de ser un problema que se discute solo desde una disciplina. Y esta cuestión es fundamental porque los, em, las dimensiones políticas, las dimensiones sociales de la inteligencia artificial muchas veces son abordadas de una manera más sensible por las ciencias sociales e incluso por las humanidades. Se ha dicho mucho que, que, qué sé yo, la inteligencia artificial o ChatGPT va a reemplazar a los profesores o a ciertas disciplinas porque ya está todo ahí. Bueno, yo creo que al contrario, el hecho de que existan estos nuevos modelos de IA con todas estas aristas que hemos abordado hoy demanda una mayor preocupación desde otras disciplinas por estos fenómenos. Y me parece que en ese sentido es súper importante entender que la cuestión de la inteligencia artificial lo que está haciendo en realidad es introduciendo un nuevo tipo de actoría en lo que entendíamos antes como una relación social, principalmente entre humanos. Hablamos mucho hoy día de los agentes no humanos, de las otras formas de vida. Bueno, tenemos que empezar a pensar qué pasa cuando en Internet, en nuestro ecosistema digital global, más del 50% de los tráficos o de la transferencia de datos pasa por agentes no humanos. Eso hace 10 años. Hoy día ese número es mucho mayor. Es decir, de todos los datos que se producen, hay muchos datos, mucha información que está siendo producida por algoritmos, por bots, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando nuestra sociedad ha dejado de ser una sociedad solamente humana? Me parece que para las humanidades y para las ciencias sociales hay un desafío muy, muy grande y por eso instancias como esta me parece a mí que son importantes porque tienen que multiplicarse. Y estos debates tienen que empezar a generar eco dentro y fuera de las universidades más de lo que están generando hoy.